Medusa era una doncella de extraordinaria belleza, que servía en el templo de la diosa Atenea como sacerdotisa. Tal era su hermosura que incluso llamó la atención de los dioses, en especial de Poseidón, quien decidió abusar de ella. La diosa Atenea, furiosa porque habían mancillado su templo, castigó a Medusa, transformándola en un monstruo, de manera que cualquiera que la mirase a los ojos se convertiría en piedra, y su cabello se transformó en horribles serpientes. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy vamos a hablar sobre la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad, para quien no lo sepa, pues podemos decir que básicamente la musculatura, los músculos, dejan de recibir impulsos nerviosos, con lo cual a medida que va pasando el tiempo, la musculatura cada vez tiene menor fuerza y la persona pues al final acaba por quedarse totalmente inmóvil, es incapaz de poder andar, de levantarse e incluso de tragar. Habéis visto en el vídeo de hoy, la introducción, que hemos hablado sobre el personaje de Medusa, perteneciente a la mitología griega. Bien, ¿qué tiene que ver Medusa con la ELA? Eso es lo que os estaréis preguntando. Bien, sabéis que en biodescodificación es muy importante la simbología, los símbolos. El inconsciente se basa mucho en los símbolos y, ¿por qué no?, se pueda basar también en la mitología, en concreto en este personaje, en Medusa. Fijaros porque hay un detalle muy importante a tener en cuenta, y es que Medusa, esta mujer, cuando alguien se atrevía a mirarla directamente a los ojos, ¿qué le ocurría? Pues que se convertía en piedra, es decir, se quedaba, esa persona que la miraba a los ojos, se quedaba convertido en piedra, no se podía mover. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona diagnosticada con ELA? Al cabo del tiempo, al final se va a quedar también convertida en piedra. Es como si se quedase convertida en piedra, no se va a poder mover. Al final, en los últimos años de la enfermedad, la persona pues tiene que permanecer en una silla de ruedas, no puede moverse. Recuerdo a alguien famoso, el científico Stephen Hawking, también fue diagnosticado de ELA. Lo primero que tenemos que hacer es ir al árbol genealógico y empezar a investigar si han habido mujeres que han sufrido mucho a manos de los hombres, a manos de sus maridos. Si ha habido mujeres que han acumulado mucha ira, rabia, frustración, mucho odio, en concreto con un hombre o varios hombres. Entonces, toda esa ira, toda esa frustración de una mujer que odiaba totalmente a un hombre, se ha podido heredar inconscientemente a la siguiente generación. Al final un descendiente, una descendiente, en este caso, elige casarse con un hombre y al cabo de un tiempo este hombre empieza a mostrar los primeros síntomas de ELA, de esclerosis. Es como si hubiera sido mirado por Medusa, por ese personaje, por ese monstruo de la mitología griega. Aquí hay mucho simbolismo y vamos a profundizar un poco más en esto para que lo podáis entender. Al final, en definitiva, Medusa cuando era mirada por alguien, Medusa lo convertía en piedra. En el fondo era como una especie de protección. Si habéis visto la introducción, Medusa fue abusada, fue violada por Poseidón, por este dios. De esa manera, a partir de ese instante, cualquier hombre o cualquier persona que la mirase a la cara se convertiría en piedra. En el fondo es una protección, es decir, prefiero ver a los hombres de mi vida convertidos en piedra porque de esa manera no me van a poder hacer daño otra vez. Este miedo, como os digo, es inconsciente, que a lo mejor vivió una abuela en nuestro árbol familiar. Luego la hija o la nieta heredarán ese miedo inconsciente a los hombres. Pasará el tiempo y cuando una de estas mujeres se case con un hombre, su marido
es posible que muestre esos signos de ELA. Es como que prefiero tener a mi marido convertido en piedra antes de que me pueda agredir, me pueda violar o me pueda cometer algún daño, me pueda hacer daño. Esto ya sé que es totalmente irracional, porque a lo mejor este marido, en este matrimonio, por ejemplo, el marido trata bien a su mujer, no es un marido maltratador, ni ausente, ni le genera mayores problemas, pero el miedo inconsciente está instaurado dentro de esta mujer, de esta descendiente que lleva esa información de peligro, de miedo hacia los hombres. Entonces el inconsciente no ve a su marido que sea buena o mala persona, simplemente ve que es un hombre, por tanto representa un peligro. La mejor solución es que se convierta en piedra. De esa manera se va a materializar ese odio de las mujeres hacia los hombres. Daros cuenta que quien tiene la fuerza física es el hombre, la mujer no. La mujer necesita otro tipo de herramientas. Una forma muy inteligente de vengarse de ese hombre que le hizo tanto daño, por ejemplo a una abuela o a la bisabuela, es a través de esta maldición, podemos decirlo entre comillas para que me entendáis, en uno de sus descendientes, en una de sus descendientes, mujer en este caso, para que con su mirada pueda convertir en piedra a uno de los hombres de su árbol familiar. ¿Cómo podemos detener estos síntomas? Pues tenemos que evidenciar todo esto que estamos hablando. Hay que descubrir si en ese árbol familiar donde alguien ha sido diagnosticado de ELA han habido situaciones en las cuales las mujeres hayan acumulado mucha ira, mucho odio, rabia, miedo hacia los hombres, de tal manera que llegue una mujer que desee convertir a su marido en piedra con tal de que no le haga daño. ¿De acuerdo? Os puedo poner otros ejemplos. Seguramente conoceréis algunos matrimonios en los cuales la mujer convive con el marido, pero el marido lleva en coma como 10 años o 15 años, está en estado de coma. Y bueno, esos casos tampoco ocurren por casualidad, porque una mujer se casa con un hombre que al cabo de poco tiempo entra en estado de coma, fruto de un accidente o un derrame cerebral, etc. Al final el rol vendría a ser exactamente el mismo. No estamos hablando en este caso de un diagnóstico de ELA, pero sí de un marido que está en cama y a lo mejor está 15 o 20 años. Hay que investigar también en esa historia familiar. Han tenido que haber grandes miedos respecto a los hombres, han tenido que haber hombres que han cometido actos muy duros, han tenido que hacer mucho daño a las mujeres de ese árbol familiar. Luego, esta mujer en el futuro elegirá a un hombre que tiempo después entre en parálisis cerebral o en estado de coma o con un diagnóstico de ELA. Muchas veces es para nuestro inconsciente la mejor solución de que el estrés inconsciente baje. Si yo me caso con un marido que está en coma o que tiene ELA, para mí no va a representar peligro porque no va a poder agredirme o no va a ser capaz de hacerme daño. Esta es la información que se hereda inconsciente, es totalmente irracional, pero es una protección de a lo mejor una madre, una abuela o incluso la bisabuela que lo pasó muy mal con algún hombre. En definitiva, esto es lo más importante. Daros cuenta también del detalle. Los diagnósticos o las personas diagnosticadas de ELA, el 80% son hombres, no mujeres. Por tanto, este es un dato también que da a reflexionar si detrás puede estar el conflicto de Medusa o no. ¿Cómo podemos solucionar, o por lo menos cómo podemos hacer que esta persona diagnosticada de ELA empiece a mejorar o que se le detenga por lo menos el proceso? Pues evidenciando este daño, este dolor hacia las mujeres. Y también sería muy importante el acompañamiento no solo a la persona diagnosticada de ELA, sino a una mujer de ese árbol genealógico, para que también sea consciente de que hay que liberar esa protección, que ya no hay que tener miedo a los hombres. Espero que os haya gustado el vídeo síntoma de hoy. Si queréis que hable un poco más o que dé más información, podéis dejar los comentarios debajo de este vídeo. También es importante que os suscribáis al canal y activar la campana de notificaciones. Nada más,
Por mi parte es todo, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima.